Buenas tardes a todos los presentes. Le damos la bienvenida a la segunda conferencia de este ciclo de actualización, titulado El Antiguo Egipto, campañas, excavaciones y nuevos descubrimientos. El mismo está organizado por la Cátedra Historia del Cercano Oriente, perteneciente al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. La historia del Egipto faraónico siempre ha fascinado a miles y miles de personas. Es por eso que en sus tierras abundan las investigaciones arqueológicas de expertos egiptólogos de todo el mundo, en busca de piezas, objetos y descubrimientos incomparables. Agradecemos la presencia de la señora decana de la Facultad de Humanidades, profesora Graciela Guarino, y demás autoridades del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades, docentes e investigadores de nivel medio y superior, a los estudiantes de esta facultad y de institutos de nivel superior, como así también al público en general, tanto a los que se encuentran en este salón, como aquellos que están conectados de forma virtual a través de la plataforma Zoom. A continuación, el profesor Santos Ayala, quien está a cargo de la Cátedra de Historia del Cercano Oriente, realizará la apertura de este segundo encuentro. Buenas tardes a todos, un gusto estar en este encuentro otra vez, sobre todo hablando de arqueología egipcia. En este mundo de investigaciones y hallazgos y descubrimientos, los estudios españoles han tenido y siguen teniendo un fuerte peso y una gran relevancia en el mundo, lo cual ha convertido el interés arqueológico e histórico por la egiptología en una huella imborrable. A continuación voy a invitar a la señora decana de la Facultad de Humanidades, Graciela Guarino, a que haga la apertura de esta segunda conferencia de este ciclo que comenzamos la semana pasada, para que se refiera y les dé la bienvenida a todos. Buenas tardes acá en Argentina, por lo menos para todos y todas, y para quienes nos acompañan desde otro continente. Bienvenidos a la Facultad de Humanidades. Es un placer para quienes formamos parte de la gestión de esta Casa de Altos Estudios poder acompañar a los colegas que tienen estas iniciativas de organizar conferencias en la relativa presencialidad con eximias científicas de España. La verdad es que la egiptología es un campo que ha atrapado las vocaciones de muchos de quienes después nos formamos en la historia. Lo digo por experiencia personal. Mi juventud fue precisamente el sentirme atraída por los descubrimientos de las tumbas egipcias, todo el exotismo de la cultura, incluso del Cercano Oriente, que ejerció una gran curiosidad por la juventud de ese momento. Así que desde la Facultad de Humanidades, a través de la Cátedra de Historia del Cercano Oriente, el profesor Santos Ayala pueda organizar con muchísimo esfuerzo este encuentro que implica para algunos la presencialidad, para otros poder acompañarnos desde la virtualidad, incluso incorporar a conferencistas de tan alta calidad académica en este encuentro, me parece que es una acción para felicitar y para acompañar. Felicito a los estudiantes, felicito a los docentes que nos están acompañando con su presencia, a las conferencistas, una cálida bienvenida desde Argentina, y esperamos que estas situaciones y estos encuentros se puedan repetir. Muchas gracias. Gracias, Graciela. A continuación, brevemente voy a presentar a las conferencistas. Es una breve presentación de su vasta trayectoria, y se les informa a los que están en el chat que una vez que finalice la presentación pueden hacer las preguntas correspondientes las mismas personas que están acá presentes. Vamos a dejar que primero respondan y después
podemos hacer los comentarios de nuestras cosas también. Bueno, en cuanto a quienes nos acompañan hoy, en primer lugar voy a presentar a las dos. Primero me voy a referir a Viviana Agustí y Farcas. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Girona. Trabaja como profesional libre en temas relacionados con el patrimonio cultural y la arqueología. También Viviana ha ejercido como docente diferentes ciclos de cursos como titulado Antropología Física y Arqueología Funeraria Básica para la Historia Antigua del Mediterráneo y Próximo Oriente en el Centro de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Murcia. También Viviana es miembro de la Junta de la Sociedad Española de Paleopatología y miembro de la Comisión de Organización del 16º Congreso Nacional e Internacional de Paleopatología en Girona. También como conferencista tenemos a Núria Castellano Solé. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona. Núria Castellano es máster en Estudios Orientales, con especialidad en Egiptología, es diplomada en Civilización Egipcia por la Sociedad Catalana de Egiptología. Como profesora, Núria ha impartido innumerables cursos referidos a la historia de Egipto antiguo, a la religión egipcia, al arte egipcio y al Egipto greco-romano, en el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad de Murcia. También estos cursos los habilitaba la Sociedad Catalana de Egiptología, de la Universidad de Barcelona y en la UOB. También ha publicado libros como La arquitectura funeraria en el periodo saíta, un libro que nos salió hace mucho titulado Hatshepsut, y también un libro que es bastante interesante para aquellos chiquitos que recién comienzan a interesarse por el Antiguo Egipto, que se titula Me llamo Tutankamón. Entonces, es un gusto escucharlos a estas dos grandes profesionales. El título de su conferencia es Oxirrinco, la ciudad de los peces y los papiros. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentaros el yacimiento de Oxirrinco, muy especialmente a Santos, que me hizo muchísima ilusión cuando nos propuso participar en esta jornada. La verdad es que no nos lo pensamos y es un placer y un honor pues poder estar con todos vosotros en la distancia, pero en estas épocas también en la cercanía que nos permite este mundo virtual. Como relativamente tenemos poco tiempo, voy a dejar de hablar de esto y voy a ponerme un poco a hablar del yacimiento de Oxirrinco, a ver si lo hacemos bien. Bueno, Oxirrinco, la ciudad de los peces y los papiros, no os voy a explicar ahora todo porque si no ya hemos acabado la conferencia, pero un poco las imágenes que tenéis aquí es el resumen de este título que hemos escogido para la presentación. El yacimiento de Oxirrinco es muy mitológico por la gran cantidad de papiros que se descubrieron a finales del siglo XIX por parte de los papirólogos Grenfell y Hunt, que participaban en la Egypt Exploration Fund, en ese momento Egypt Exploration Society actualmente. A nivel, como digo, es muy conocida la ciudad, el yacimiento, gracias al descubrimiento de los papiros, pero con los trabajos de la misión arqueológica que pasaremos ahora a explicaros, pues el yacimiento ahora también es muy conocido gracias a la ingente cantidad de peces Oxirrinco que se encontraron en un par de campañas de la misión. Para los que no conocéis mucho el yacimiento de Oxirrinco, os situamos un poquito en el mapa de Egipto la ciudad de Oxirrinco. Actualmente esta ciudad se llama El Bagnasa y como podéis ver está situada a unos 190 kilómetros al sur de la ciudad del Cairo. Está localizado en lo que geográficamente se conoce como el Egipto Medio,
pero según la división territorial que había en el Antiguo Egipto, pertenece a la zona del Alto Egipto, es decir, al sur de Egipto. Pero además está ubicada al lado, tocando al brazo del Nilo, que se llama Par Yusef. Además, si veis la localización del yacimiento de la ciudad, está conectado también en línea recta con el oasis de Bajarilla. De hecho, este oasis en la antigüedad se conocía como el oasis de Oxirrinco. Fue una localidad que estaba situada en muy buen lugar, es decir, de una posición estratégica muy interesante, lo que hizo que en determinados momentos se convirtiera en una ciudad muy importante. De hecho, la ciudad durante la época saíta, es decir, durante la dinastía 26, más o menos, para hacer números redondos, 650 a.C., la ciudad se conocía como Per Medjet. El nombre que estáis viendo, los jeroglíficos que estáis viendo, son los jeroglíficos del nombre de la ciudad que se han localizado en la pared oeste de la sala 3 de la tumba número 1, que después pasaremos a ver. En este momento, en época saíta, la ciudad se convierte en la capital del Nomo 19 del Alto Egipto. Y debido a esta proximidad con el oasis de Bajarilla, también por la proximidad con el Bar Yusef, que en ese momento tenía un puerto navegable, es decir, que por el Bar Yusef se podía llegar hasta el Mediterráneo, debido a esta situación estratégica tan interesante que tenía y a ser un centro de intercambio de rutas comerciales, la ciudad creció en importancia y sobre todo se puede ver por el aumento de tumbas y la monumentalidad de estas tumbas de época saíta que ahora vais a poder descubrir. Pero la ciudad no solamente tuvo este momento de esplendor, sino que con la llegada, sobre todo a partir de la época del gobierno de Alejandro Magno, con la llegada de un contingente de griegos a Egipto, esta ciudad creció en el número de personas y en importancia y cambió el nombre. De Per Medjet pasó a llamarse Oxirrinjos, que precisamente es el nombre de este pez, o más concretamente de esta pez que estáis viendo aquí. En el mito de Osiris, que un poco es el dios, podemos decir, más popular de Egipto, y este mito, que es un mito muy conocido para los antiguos egipcios, en este mito de Osiris, os lo resumo muy brevemente, tenemos a dos hermanos, Osiris y Set. Osiris es, pues, en este momento es como el rey de todos los dioses, el rey de Egipto, pero su hermano Set, envidioso, quiere tener la corona y la manera que tiene de poder conseguir la corona es asesinando a Osiris. De hecho, lo mata en 2 ocasiones. En la segunda ocasión, no solamente lo que hace es acabar con el cuerpo de Osiris, lo descuartiza en 14 fragmentos que reparte por todo Egipto y precisamente el pene de Osiris quedará ligado a la ciudad de Oxirrinco, porque donde supuestamente se levanta la ciudad de Oxirrinco, Set tiró el pene de Osiris al río y en ese mismo momento el pez Oxirrinco se tragó esta parte del cuerpo de Osiris, según unas versiones del mito, destruyendo esta parte. Por eso durante mucho tiempo la ciudad de Oxirrinco fue considerada una ciudad setiana, es decir, contraria al dios Osiris, pero con una nueva o con una relectura y reinterpretación del mito, en realidad el pez Oxirrinco no destruyó el pene de Osiris, sino que lo protegió, pasando a ser considerada una ciudad osiríaca, una ciudad de culto al dios Osiris. En Oxirrinco fue uno de los lugares donde primero se asentó una comunidad griega y por eso un hallazgo interesante fue esta necrópolis o esta pequeña necrópolis de incineración, esta pequeña tumba que estáis viendo.
En Egipto, excepto en Alejandría, donde conviven los dos rituales de enterramiento, es decir, inhumación e incineración, no es muy habitual encontrar una tumba o una necrópolis de incineración. Y en Oxirrinco, cuando se estaba haciendo una prospección para poder levantar la casa de la misión arqueológica de Oxirrinco, a la cual pertenecen las imágenes que estáis viendo, durante estos trabajos de prospección se descubrió esta tumba donde se conservan las urnas funerarias y al lado el lugar donde se realizaba esta incineración. Desde el primer momento tenemos una población griega que se integra perfectamente con la población indígena y que rápidamente adoptará los rituales funerarios y la iconografía en sus representaciones, como también podréis ver. Durante esta época tolemaica, es decir, durante esta época en la cual el gobierno de Egipto está en manos de estos gobernantes griegos, de los descendientes de Ptolomeo, la ciudad pasará a ser una de las metrópolis más importantes de todo Egipto. Y eso hará que la ciudad produzca esta ingente cantidad de papiros que os comentaba que fueron descubiertos por Grenfell y Hunt en las campañas de finales del siglo XIX. Pero la ciudad continúa evolucionando y ya en un gobierno o en un dominio de los emperadores romanos, la ciudad vuelve a recuperar en parte el nombre faraónico y la pasaremos a conocer como Pemye. La ciudad, cuando Egipto se convierte en un Egipto cristiano, es decir, cuando la religión oficial será el cristianismo, se convertirá en un lugar de paso de los peregrinos que se dirigen a Tierra Santa. Y de hecho, como en otras localidades del Antiguo Egipto, en Oxirrinco tenemos un árbol de Jesús donde supuestamente la Sagrada Familia se detuvo. Hay también un pozo y, como podéis ver también, en esta zona que actualmente forma parte es una de las partes del cementerio islámico, donde hay una tumba de uno de los santos islámicos especiales, la zona de Fat el Bab. También podéis ver cómo, en primer término, hay una gran columna de granito rosa. Probablemente proviene de la calle porticada que había muy cerca de este lugar. En todo caso, podéis ver que hay una reocupación del lugar. Además de estos peregrinos cristianos que visitan Oxirrinco para poco rememorar el camino de la Sagrada Familia, se convertirá también en la capital de una de las divisiones de Diocleciano, de la Arcadia, y incluso tuvo un papel destacado en la invasión árabe en Egipto, porque en Oxirrinco, en El Bagnasa, se produjo la famosa batalla del Bagnasa en el 641 después de Cristo, por la cual los árabes ya pudieron dominar toda la zona del Alto Egipto. Es decir que aún actualmente en Oxirrinco, en El Bagnasa, tenemos pues una importante peregrinación cristiana, pero también una importante peregrinación musulmana. La ciudad sigue ocupada en época árabe, pero poco a poco, en época medieval, los canales se van dejando de utilizar y al final se abandonan. La ciudad se traslada la ciudad hacia el emplazamiento más moderno de El Bagnasa, y cuando Napoleón visita Egipto, cuando realiza su campaña militar, que como sabéis no solamente llevaba una campaña, o sea, no solamente llevaba un batallón de soldados, sino también llevaba un batallón de científicos, Vivant Denon precisamente visita el Bagnasa. Arriba podéis tener un poco el skyline que ve Vivant Denon cuando en 1799 visita Oxirrinco, visita el Bagnasa. Y justo debajo podéis ver más o menos la misma imagen, pero en época actual. Os sitúo un poco qué es lo que estáis viendo arriba y abajo. Aquí estáis viendo este minarete que estáis viendo aquí, es el que veis aquí, que además se construyó encima de la puerta oriental de época romana de la ciudad. Y lo que veis aquí, que aquí os quedaría, os quedaría en esta zona, esto que estáis viendo aquí, es como si la fotografía la hubiéramos tomado entre estos dos vestigios que tenéis aquí.
lo que vemos es lo que queda de una columna honorífica dedicada al emperador oriental Focas, que en realidad era un monumento formado por 4 columnas, un tetrápilon, que era un monumento que se erigía en el lugar donde se entrecruzaban las 2 vías principales de la ciudad. Del urbanismo de esta ciudad grecorromana no tenemos prácticamente nada por esta ocupación continuada de este territorio. En cambio, lo que sí que conservamos muy bien, que es lo que vais a poder ver, es toda la zona de necrópolis. Como os decía, los investigadores que han dado a conocer más el yacimiento de Oxirrinco han sido Grenfell y Hunt, que empezaron a excavar en el año 1896-97 en búsqueda de papiros, especialmente de papiros que hablaran de papiros de las Sagradas Escrituras, intentando encontrar papiros más antiguos del siglo IV, y quedaron sorprendidos por la gran cantidad de papiros de todo tipo, no solamente religiosos, literarios, administrativos, de vida cotidiana, correspondencia epistolar, principalmente de época grecorromana. Eso hizo que poco a poco hubieran otros personajes. Cuando la Egypt Exploration Society dejó de excavar, hubo pues, unas campañas por parte de Hermenegildo Pistelli, de Evaristo Breccia, el propio Flinders Petrie también estuvo excavando en Oxirrinco, pero quizás el momento anterior a la llegada de la misión arqueológica de Oxirrinco fue una campaña de excavación, unas campañas de excavación que llevó a cabo el Servicio de Antigüedades Egipcias en los años 80 del siglo XX, debido a que vieron que en el mercado de antigüedades estaban llegando muchas piezas y dedujeron que se estaba saqueando una necrópolis. Así que el Servicio de Antigüedades, representado por Mahmud Hancha, fue quien empezó a excavar el yacimiento y quien empezó un poco a poner al descubierto estas tumbas saítas que ahora vais a ver. Y es en el año 1992 cuando entra la misión arqueológica de Oxirrinco. En un primer momento, sobre todo, es una misión de la Universidad de Barcelona, en la que, como veréis, al final de todo, pues veréis un poco las instituciones que actualmente están colaborando con los trabajos de excavación. Este que tenéis aquí es el plano del yacimiento de la zona excavada de Oxirrinco. Como veis, hay una zona, esta que estáis viendo aquí, que corresponde a lo que sería la parte interior de la ciudad de Oxirrinco, y después tenemos 2 zonas que quedan en el extrarradio, que quedan fuera de la ciudad de Oxirrinco. La zona principal es esta que nosotros denominamos como necrópolis alta, porque está situada en una zona más elevada, lo que hace que se pueda contemplar desde muchos sitios, y además ha tenido una ocupación de más de 1000 años de antigüedad, porque, como os decía, las tumbas más antiguas que tenemos son de época saíta, de la dinastía 26, y tenemos tumbas de la llegada de los árabes, es decir que, como os digo, pues tiene un poco más de 1000 años de ocupación. Paso un poco a describiros cronológicamente este yacimiento. Es mucho más fácil que no centrarse en los sectores, porque si no vamos a tener que ir un poco saltando de una época a otra. Las tumbas saítas se concentran en esta zona de la necrópolis alta. Hay muchas más. Actualmente las tumbas que tenemos vamos numerando a medida que se van descubriendo. Actualmente estamos en 55, pero esta numeración no solamente corresponde a tumbas de época saíta, sino también a tumbas de época persa y a tumbas de época grecorromana. Os hemos hecho una selección. Pensad que estamos hablando de 30 años de excavaciones. Precisamente este año es el aniversario de del inicio de las excavaciones hace 30 años. Os hemos hecho una selección un poco de las tumbas más espectaculares que tenemos de cada uno de los periodos. Si queréis conocer más, en nuestra web www.oxirrinc.com podéis ir siguiendo un poco los hallazgos de los diferentes años.
La tumba más antigua que se descubrió precisamente es esta que estáis viendo, que es la tumba número 1. Lo que estáis viendo es una parte de la tumba que no se podría ver en época saíta, porque debéis recordar que estas tumbas tienen una superestructura, normalmente está hecha de adobe con algún elemento de piedra, que es la parte visible, la parte que se visitaba cada día para hacer todos los rituales y presentar las ofrendas, y después tenemos una superestructura que quedaría cubierta y tapada, que es lo que ahora podéis ver, porque evidentemente esta ocupación continuada de la necrópolis ha hecho que esta superestructura desaparezca y lo que nos queda es esto que estáis viendo ahora. Aprovecho para deciros que lo que estáis viendo son las bóvedas de cañón de esta tumba que no han sido reconstruidas, es decir, que se conserva tal como se construyeron hace más de 2500 años. Es una tumba familiar, una tumba compleja, que tiene una estructura, una entrada a través de este pozo que estáis viendo. A partir de aquí hay un distribuidor, que es esta sala, y tenemos dos puertas, una puerta este y una puerta oeste, que conduce a diversas cámaras. La cámara principal, la cámara del promotor de esta tumba, es la sala 3, en la cual podéis ver un magnífico sarcófago de granito al estilo de los típicos de esta época saíta, con esta sonrisa artísticamente típica, esta sonrisa saíta. El difunto representado pues con el nemes, con la peluca tripartida, con la barba, con una diosa alada, y una serie de textos funerarios que nos remiten pues al libro de los muertos y a una adaptación de los textos de las pirámides y de los textos del sarcófago. Gracias a estas inscripciones podemos saber que el personaje se llamaba Het o Jeret, porque está escrito en dos formas diferentes, y que era un sacerdote de diferentes dioses. Lo que nos llamó un poco la atención es que esta misma cámara, en su pared oeste, tiene una inscripción que nos describe quién es el personaje, qué cargos ocupaba, y uno de los cargos nos decía que era profeta del Perjef. Este Perjef era un santuario que nosotros desconocíamos qué era. Os estoy hablando a partir del 1992, no sabíamos qué era este santuario, pero nos decía debía ser un elemento importante porque era uno de los cargos y uno de los títulos que ostentaba este sacerdote. En el 1992 la tumba más grande era esta, con 7 cámaras, pero gracias a unos sondeos que se hicieron en el año 1998 con georradar, empezamos una excavación, una zona más al sur de esta tumba número 1, y pudimos descubrir una tumba con una tipología especial, porque era una tumba radial. No podéis verlo aquí porque está tapado, pero en esta cámara que veis nos apareció un sarcófago también de época saíta, mucho más sencillo que el que habéis visto porque era anepígrafo, no tenía ningún tipo de inscripción, y una reocupación de esta sala. Y muy cerca de esta tumba 13, pues la tumba más grande que tenemos hasta el momento, la tumba 14, que es una tumba monumental, por lo que voy a pasar a describiros ahora. Primero porque es una tumba muy especial, porque tiene salas que no son para enterrar, que no funcionan para inhumaciones, sino que son salas relacionadas más con ofrendas y con algún tipo de ritual, como esta que estáis viendo aquí, que presenta un altar heliopolitano. Y después porque hay una cámara, no con sarcófagos, sino una cámara de ofrendas con una serie de recipientes parecidos a los vasos canopos, y con un recipiente en cuyo interior se encontró una pequeña cachette, o un pequeño depósito de Osiris de bronce. En este momento vamos un poco intentando ligar la importancia de Oxirrinco como ciudad oxiríaca y un poco encontrar vestigios de este culto a Osiris. La sorpresa fue cuando entramos en la cámara número 6 de la tumba 14, se había retirado uno de los bloques que tapiaban la puerta y pudimos encontrar en el interior un interior
evidentemente estaba saqueado, no quedaba prácticamente nada del ataúd ni de la momia, pero sí que encontramos 2 sets de vasos canopos y gran cantidad de uxeptis. Y los vasos canopos nos hablaban de un personaje, de una dama Tadijor, y bueno, pues aparecía también otro nombre, el nombre de Padinate. Aquí, bueno, tenéis un poco los 4 vasos canopos más bellos que hemos encontrado con las inscripciones, una fotografía de los uxeptis que hemos encontrado y se pudo recuperar también en los restos que había de la tumba el famoso escarabeo del corazón y unos amuletos de oro. Y justo delante de la tumba o de la cámara de Tadijor descubrimos una de las zonas con un sarcófago, el sarcófago de Padinate, que es el más bello que hemos encontrado. La fotografía no le hace, bueno, aún es mucho más espectacular porque conserva restos de policromía, está decorado no solo la tapa, sino los laterales de la tapa y en su interior, como podéis ver, también se recuperaron diferentes amuletos de oro. Al lado de esta tumba 14 encontramos una tumba muy curiosa porque en su interior, como podéis ver, era como una pequeña cachette, una serie de elementos de bronce. Nos volvía a salir otra vez las figuras de Osiris, que ya nos iba muy bien con esta idea de buscar vestigios que nos transmitieran esta importancia de Oxirrinco como lugar de culto a Osiris. Y al oeste de la tumba 14 nos pudimos desenterrar una tumba un poco curiosa porque se salía un poco de la tipología saíta, es decir, la bóveda de cañón aquí era una bóveda un poco más, bueno, un poco más rota, podríamos decir, no era la típica bóveda de cañón. Y una cosa también muy curiosa es que se recuperó una tapa de un vaso canopo de Amset con la cabeza humana que veis al final, que se parecía muchísimo a una tapa que nos salió entre los escombros de la tumba 14 en el año 2000, que es la de Duamutef. En la misma zona de la necrópolis alta, que tenéis aquí una fotografía aérea que hemos conseguido gracias a un sistema con una cometa y una cámara automática, tenemos todo un sector en el que se concentran estas tumbas de época grecorromana, porque como os decía, la necrópolis continuó en funcionamiento. La tumba 3 es interesante para nosotros porque tiene unas estructuras adosadas a la pared, como si fueran sarcófagos, decoradas con la típica iconografía, en este caso pues del dios Osiris, acompañado de 2 diosas, probablemente Isis y Hathor, y enfrente el difunto que le está presentando pues una libación y bueno, está quemando incienso en presencia de Osiris. Pero podemos ver aquí una evolución de esta representación de Osiris, ya no con este sudario blanco, sino con un sudario de más colores, precisamente reflejando la realidad, como después nos podrá enseñar la doctora Viviana Agustí, de cómo se momificaban en esta época grecorromana. Tumbas monumentales como la tumba 11, que repite un poco esta estructura radial de la tumba 13 de época saíta, y muy interesante para nosotros cuando, como podéis ver aquí, os señalamos, y ahora os adelanto un poco en el tiempo, qué es lo que estáis viendo aquí, aparte de estas tumbas de época grecorromana, la 11 que acabáis de ver, y la tumba 23, un poco más hacia el sur, en la parte más superior, tenemos una estructura funeraria bizantino-cristiana, que es una casa funeraria, y justo debajo de esta casa funeraria la sorpresa fue encontrar un depósito de miles de peces oxirrinco. Es estas 2 manchas que veis aquí, así como en forma de cruz, y el depósito es un depósito no de algunos peces, sino de miles de peces, como estáis viendo aquí, desde 15 centímetros hasta 1 metro de longitud. El 99% de estos peces eran peces oxirrinco, como el que estáis viendo aquí, y también encontramos
algún esqueleto de pez gato, algún esqueleto de gato, pero lo que es interesante es que eran peces que estaban tratados, es decir, que estaban depositados con mucho cuidado, envueltos, algunos de ellos solamente con un sudario, otros con un sudario y además con una especie de cobertura vegetal, algunos de ellos individualizados, otros formando paquetes. Tanto es así que tuvimos que incorporar a nuestro equipo un ictiólogo para que pudiera hacer el estudio de estos peces, con lo cual la relación de oxirrinco con los peces oxirrinco quedaba probada con este depósito de peces. Otro de los sectores donde encontramos estas tumbas de época grecorromana es el sector 26, con las tumbas 18, 19 y 20. Yo os presento una de las tumbas que estaba decorada no solo con pinturas, que son las que os presento aquí. Interesante, por ejemplo, en el momento en el que se descubrió esta tumba, aún no teníamos ningún pez oxirrinco real y no teníamos tampoco ningún pez oxirrinco escultórico, así que la única representación que teníamos del pez oxirrinco es esta que veis aquí, y un techo con la representación de la diosa Nut. También es la única tumba en la cual tenemos una decoración en relieve. Las decoraciones que tenemos de las tumbas son decoraciones pictóricas. Salimos ahora un poco de lo que es la zona del yacimiento de Oxirrinco y nos trasladamos a esta zona exterior, en dos sectores que hemos denominado como Fortaleza y como Osireion. El Osireion es ese perjef que ya nos hablaba la tumba número 1 del sacerdote Jeret. Es un templo catacumba, un templo que tiene una parte subterránea dedicada a los misterios de Osiris en el mes de Joyaik. Como podéis ver, el Osireion tiene un recinto rectangular con una puerta de entrada que está directamente orientada hacia la zona principal de la necrópolis alta. Probablemente desde allí salían en procesión los participantes en estos misterios del mes de Joyaik. Desgraciadamente, toda esta parte, toda esta superestructura del templo está absolutamente asolada, es decir, está destruida. De hecho, los bloques que formaban parte de la decoración de este templo se han recuperado en parte en la zona que os enseñaba antes como fortaleza, pero precisamente tapando la decoración faraónica e incorporando una decoración más de temática cristiana. Como podéis ver, tenemos una zona de ofrendas con diferentes fuegos rituales, un altar, ofrendas, una moneda de época de Adriano, que sabemos que visitó la ciudad de Oxirrinco, el famoso lago sagrado, y una entrada monumental y unas entradas auxiliares. La entrada monumental en su momento estuvo cubierta, como podéis ver aquí, para dar un poco más esta sensación de entrar en el interior de la tierra, ¿no? De penetrar en esta zona más sagrada. Y después de pasar por una sala, llegamos a lo que sería la sala principal, la sala donde nos encontramos con una figura de Osiris de más de 3,5 metros que no está en un perfecto estado de conservación porque esta parte del yacimiento, este Osireion, se descubrió cuando unos ladrones intentaban sacar esta estatua de Osiris para poder venderla en el mercado de antigüedades. Como era imposible sacar la estatua por las entradas que había en ese momento, porque tenéis que pensar que esta zona subterránea que estáis viendo está excavada en la roca, pero después, como podéis ver en las paredes, construida. Como no podían sacar la estatua, empezaron a destrozarla para ir sacándola a piezas. Afortunadamente, la policía que vigila el yacimiento pues pudo parar este saqueo y empezamos los trabajos de excavación. En esta sala que veis, un poco aquí representada también en este plano, es una sala iniciada probablemente en época saíta, es decir, cuando se nos nombra este perjef de época de Het, pero después tiene una parte muy importante en época tolemaica y en época romana, que correspondería a estas galerías que veis orientadas este-oeste. ¿Qué hay en estas galerías? En estas galerías hay una serie de nichos
y en estos nichos se enterraba un simulacro del dios Osiris, que ahora podréis ver, con una serie de elementos de ajuar funerario. Cada uno de estos nichos, en la parte superior, en el dintel, tiene una inscripción que nos dice en qué año en concreto, de qué faraón se han producido este enterramiento, este entierro ritual. Y los años que nos corresponden a los faraones Ptolomeo VI, Ptolomeo VIII, Cleopatra III. Es decir, que tiene un inicio en época saíta, pero una evolución en esta época tolemaica con estos nichos. Aquí os presento parte del ajuar funerario que había en el interior de estos nichos. Lo que tenéis a la izquierda es un simulacro del dios Osiris, es decir, una figura que se ha hecho a partir de un molde con diferentes tipos de tierra de los diferentes gnomos de Egipto, al cual se le han introducido unos granos de cereal, se ha envuelto. Esta momia, como podéis ver, tenía una pequeña máscara y elementos, amuletos de protección, ofrendas falsas y elementos de protección como esta especie de pequeño triangulito piramidal de la diosa Neit y unas cajas con una bola en su interior que se utilizaban para un ritual que es el ritual de las 4 bolas, por las cuales el faraón lanzaba estas bolas al norte, sur, este y oeste para proteger todo el territorio de Egipto. Esta momia depositada en el interior de este nicho germinaba y al cabo de un año esta momia vegetante se enterraba en otro lugar. Entonces aquí aparentemente esta figura muerta revivía un poco reproduciendo el ciclo y el mito de Osiris, esa muerte y este renacimiento en el más allá. El sector que os comentaba como fortaleza es una denominación que tenemos nosotros porque la primera vista aérea que tuvimos de este sector parecía que estuviéramos frente a una fortaleza, ya que era una zona con un muro que rodeaba toda la zona y con una serie de torres redondas que parecían un poco como de protección. Nos pareció que era como una especie de fortaleza, lo llamamos así, pero en realidad es lo que estáis viendo de momento. Lo que tenemos excavado es estas 3 zonas que estáis viendo. Un conjunto eclesiástico, un posible monasterio y una aula basilical, porque la ciudad de Oxirrinco pasó a ser la sede de un obispado muy importante. El conjunto eclesiástico está formado por 2 capillas que han perdido la cubierta, pero que hemos reconstruido de esta manera. Aprovecho para deciros que, evidentemente, aparte de todo el trabajo de excavación, hay un gran, importante trabajo de consolidación y restauración cuando se puede, porque a largo término la idea es que el yacimiento pueda ser visitable. Aparte de esta zona más de culto, tenemos una zona de transformación de alimento con esta rueda de molino que veis aquí y con estos hornos de ánforas. Cerca de esta zona, bueno, aquí tenéis el interior de una de las capillas que veis aquí. Es una capilla que, como podéis ver, tiene elementos reaprovechados. Las columnas son todas absolutamente diferentes. Eso sí, provienen de unos edificios que a ojos de la comunidad cristiana son paganos y por eso se santifican con la presencia de diversas cruces. En la parte central hay esta losa circular con estos encajes o estas incisiones que estáis viendo, que corresponderían probablemente a un cancel de madera, y en el centro de esta losa habría algún tipo de reliquias, porque todo el suelo que estáis viendo está pavimentado, es un suelo como de tierra batida, pero debido al continuo tránsito de los peregrinos alrededor de esta reliquia que habría aquí en el centro. La zona que os comentaba como monasterio, la parte que se ha podido excavar correspondería al comedor o al refectorio que estáis viendo aquí. Interesante porque hay una pintura que nos muestra esta adoración de la cruz, con esta cruz griega en el centro, estos 2 carneros que adoran a la cruz, las palmas y estos herbívoros que veis al lado, con una banqueta que rodea toda esta zona, y probablemente lo que no hemos podido excavar hasta el momento sería la zona donde residiría la comunidad, la zona de los dormitorios. Como os comentaba, Oxirrinco fue la sede de un obispado y por eso tenemos una
gran basílica conmemorativa, aquí podéis ver las medidas que tiene, y en el interior de esta basílica, que probablemente tenía un piso por la presencia de unas escaleras laterales, tiene también una zona de enterramientos, podemos decir, singulares o importantes, y uno de ellos muy curioso porque es de finales del siglo VII, es decir, cuando Egipto ya está en manos de los árabes y además es un Egipto musulmán. Esta basílica aún estaba en funcionamiento y tiene el enterramiento de un prior de San Menas, con lo cual podemos ver que durante un tiempo también coexistieron las dos creencias religiosas. Volvemos ahora finalmente a lo que sería la zona de la necrópolis alta para presentaros un poco los vestigios cristianos que hay en esta zona de la necrópolis alta. Os comentaba cuando os hablaba un poco del depósito de peces que en Oxirrinco tenemos una estructura muy curiosa que son lo que nosotros denominamos las casas funerarias. Las casas funerarias son unas estructuras que tienen una parte para los rituales relacionados con probablemente con el agape funerario del difunto, la exposición del cuerpo, una zona podemos decir, de plegaria y el lugar donde las criptas donde se entierran al difunto. Precisamente en esta zona de aula funeraria encontramos en el año 1992, unas interesantes pinturas de temática cristiana. Una muy graciosa que es la de Jonás devorado por un monstruo marino, que en el caso de Oxirrinco tiene toda la pinta de ser un cocodrilo y no una ballena, porque evidentemente en Oxirrinco no se había visto ninguna ballena, y que representa un poco esta muerte y renacimiento que ya hemos visto en el caso de Osiris y aquí pues sería en el caso de Jonás y los 3 días también en el caso de Jesucristo. Y al lado tenéis una pintura de una águila que conduce a los difuntos al más allá, pero si os fijáis presenta una cruz ansada, una cruz copta que parece un poco la evolución del jeroglífico de Ang en el pico. Hay una parte que probablemente sería esa parte de un poco de ritual, de culto, en la cual tenemos esta magnífica pintura que nos muestra precisamente lo que sería la zona más próxima al ábside. Estas escaleras con un cancel de madera que está un poco separado de la zona donde estaría la comunidad con estos cortinajes, unos personajes de los cuales solamente podemos ver los pies y toda una serie de palmas victoriosas y la corona inmarcesible con la cruz. Cerca de estas casas funerarias tenemos también una interesante iglesia funeraria, de la cual también nos hablará un poco la parte más, dijéramos, de ritual funerario, la doctora Viviana Agustí, simplemente para que veáis, sería pues la foto final de esta iglesia que tiene una zona de culto, que es esta que veis aquí, y toda una serie de criptas y una zona de transformación de alimento, y en esta zona de culto donde se descubrieron decenas de capiteles, de fustes, de una estructura un poco en forma como de peristilo. Quizás el elemento más interesante de época cristiana en el yacimiento, en la zona de la necrópolis alta, es esta basílica de 90 por 30 metros dedicada a San Filóxeno, que como podéis ver ha evolucionado desde probablemente el serapeo de época tolemaica, que nos hablan los papiros, que nos dicen que se sitúa en la zona alta, en el centro de la ciudad, pasando a esta basílica de San Filóxeno y acabando en época a partir del siglo VII en una zona de necrópolis tardía. Tenemos esta zona superior en la que aún se conserva parte del enlosado, muchas basas in situ y fragmentos de columna y de capiteles, y una cripta subterránea que está decorada con pues, arcángeles y personajes decoradas con este incensario. Es muy importante el trabajo que se está haciendo de epigrafía, porque estas paredes están llenas de inscripciones, y también todo el trabajo de restauración, de conservación de las pinturas y un poco de evolución de cuántas capas de decoración hay en esta zona. Y paso ahora un poco a resumiros los 2 últimos años en los cuales hemos tenido, yo creo que o es de los años de las campañas en las cuales hemos tenido las sorpresas más gratas de los últimos años. Nos trasladamos un poco al sector más occidental, este sector 36, donde por un lado
descubrimos una nueva tipología que hemos situado en época persa, es decir, después de esta época saíta. Como veis, son un tipo de tumbas que se parece bastante a las de época saíta, pero con este tipo de bóveda más poligonal, incluso con una bóveda plana, pero que tiene un sistema de protección frente a la entrada interesante, que son estos bloques de piedra de más de 1 metro que se sitúan justo delante de la entrada para dificultar un poco el acceso de los ladrones, pero ya os puedo decir que en este caso esta protección no sirvió de mucho. Durante la campaña del año 2020, debajo de la tercera casa funeraria, descubrimos estas tumbas también de esta época persa, tumbas individuales en las que había un solo difunto. En la momia aparentemente en buen estado de conservación, pero se conservaba muy poquito del cartonaje y de las redes de cuentas. El año pasado sí que tuvimos la sorpresa más interesante, que nos hizo sentir un poco también como Howard Carter, porque en esta zona de la necrópolis descubrimos 2 tumbas, la 53 y la 54. La 53, como podéis ver, estaba saqueada porque la bóveda superior pues, estaba ya rota, la tapa del sarcófago estaba retirada, podíamos intuir pues, una tumba de tipología saíta con estos nichos laterales que podéis ver, con una bóveda de cañón. En el interior del sarcófago pues había un individuo, se puede recuperar diferentes amuletos, entre ellos este reposacabezas que estáis viendo, pero la sorpresa fue cuando al lado de la tumba 53 descubrimos una tumba inviolada, es decir, una tumba intacta. Procedimos poco a poco pues, a la abertura por este sector, todo y que la entrada real de la tumba era por aquí, pero presentaba bastantes problemas, así que decidimos abrir la tumba por este lado. Y esto es la primera imagen que tuvimos de esta tumba. Es como una tumba de libro de época saíta. Como podéis ver, el sarcófago, a sus lados los 2 nichos donde se depositaban los vasos canopos, probablemente dentro de unas cajas de madera, una caja de madera que se descompuso, los 4 vasos canopos orientados cada uno de ellos a los diversos puntos, cardinales, y con los 4 vasos canopos, en verdad hay que reconocer que no es que tengan mucha calidad, pero bueno, unos vasos canopos con la inscripción del personaje, con 2 grafías diferentes, nen y nen, y detrás de la cabeza del sarcófago la presencia de los usheptis. Tengo aquí, os he puesto simplemente la imagen esta que estáis viendo aquí, 399 usheptis. Y la figura del personaje, del cual os hablará la doctora Viviana Agustí, pero sí que os presento aquí un poco también la primera imagen que obtuvimos de este personaje con esta cubierta, esta especie como de cartonaje hecho a partir de madera, la presencia de estas cuentas que pertenecerían a la malla funeraria de diferentes colores, y la momia presentaba pues el escarabeo del corazón, otro escarabeo y diversos amuletos como los que estáis viendo aquí. Aparte de la alegría y de la sorpresa de esta tumba inviolada, es un poco toda la información que nos aporta del ritual funerario, ¿no? Pues de la ubicación de los vasos canopos, de las orientaciones, de las inscripciones, del material funerario de esta tumba, con lo cual pues fue un poco el colofón de la campaña del año pasado. Para hablaros un poco más de los individuos encontrados en esta tumba y un poco de la evolución de las prácticas funerarias, paso ahora a darle paso y voz a mi compañera, la doctora Viviana Agustí. Buenas tardes. Yo voy a hablarles de la evolución
de la tanatopraxia y además de algunos aspectos que se infieren a partir de este estudio en la ciudad de Oxirrinco. Si quieres pasar la siguiente. En cuanto a la tanatopraxia, se refiere esta palabra al tratamiento de los cadáveres antes de depositarlos en su tumba. Es la praxis de la muerte. Y esto, pues vamos a empezar viendo algunas de estas prácticas en el periodo saíta y persa. Son periodos en los que el tratamiento del cadáver mantiene todavía algunas de las pautas de momificación propias del periodo faraónico. En la siguiente imagen podemos ver cómo en el interior de estos magníficos sarcófagos, que acabamos de ver como la doctora Castellano nos ha presentado, aparece esta momia de la tumba 54 y que nos refleja esta presencia de mallas funerarias realizadas con cuentas de fayenza y que cubrían toda la momia desde los hombros hasta los pies, en una de sus tipologías. Se trata de cuentas de fayenza de diversos colores que varían dependiendo del tipo de personaje y que se conserva de esta manera, ¿no? Desmontada en este caso, pero que nos muestra cómo está cubriendo toda esta especie de cartonaje de telas endurecidas con aceite de resina de acacia. Por debajo de esta malla, en la siguiente, vamos a poder ver cómo el envoltorio textil que envuelve el cuerpo del cadáver es un envoltorio que se forma a partir de grandes lienzos y no de vendas simples, sino que son lienzos que dan diversas vueltas al cadáver y que también se trata con ungüentos y con aceites que le van a dar esta coloración oscura. En este caso, en el de la tumba 54, que corresponde a un hombre de edad madura, pues podemos ver cómo la posición osiríaca nos recuerda esta posición idealizada del dios Osiris, esta posición de los antebrazos cruzados encima del pecho para sujetar sus atributos de autoridad y protección. En la siguiente imagen vamos a ver cómo este tipo de momias del periodo persa, que acabamos de ver también en la presentación de la doctora Castellano, son momias, en este caso, que están en mal estado, pero que están en estas estructuras individuales más sencillas que nos hablan de un periodo de transición, un periodo más moderno que el saíta, y que muestra también restos de momificación bastante depurada sobre estos cuerpos. En la siguiente imagen vamos a poder ver cómo tanto en los cuerpos de las momias saítas como en los de las momias del periodo persa se conservan indicios del taponamiento nasal que han sufrido facialmente estas momias, y tanto en individuos masculinos como femeninos. Esto se trata de taponar la narina, en este caso la narina izquierda, para evitar el flujo de fluidos craneales o nasales en el cadáver, y se realiza a partir de una mecha textil. Otro tratamiento, en la siguiente imagen, se refiere a la excerebración a partir de la perforación de la lámina etmoidal, de este hueso que está detrás de la nariz y que si se rompe, pues permite acceder con un gancho al interior del cerebro, al interior del cráneo y retirar partes del cerebro con este gancho. Si vemos en la siguiente imagen y otra más, vemos dónde se localiza este orificio dentro de la cavidad nasal. También hay otro tipo de manipulación cadavérica que veremos en la siguiente imagen,
que es la que se refiere a la evisceración abdominal y torácica. Sabemos, por la presencia de los vasos canopos y por toda la literatura faraónica, que normalmente se realizaba una incisión en la parte baja del abdomen para poder extraer de dentro del abdomen y tórax pues, los órganos que son pulmones, estómago, hígado y intestinos. Después de vaciar esta cavidad abdominal, se rellenaba con trapos humedecidos e impregnados en ungüentos de momificación. Y esto es lo que hemos encontrado. El tejido dérmico no se ha conservado como para poder comprobar y demostrar esta incisión en el cuerpo, pero sí hemos encontrado el relleno de estas cavidades. En la siguiente imagen vamos a ver que lo que no se retira del cuerpo, del interior del tórax y el abdomen, es precisamente el corazón. Y en este caso pudimos recuperar un órgano momificado del interior de una de las tumbas persas. Aquí ven en la imagen inferior cómo esta especie de carbón corresponde a un volumen y a unas dimensiones idénticas a las de un corazón. También se ha recuperado en algunas ocasiones restos de cerebro, cuando no se ha extraído, restos oculares, lo vemos en la imagen superior de la derecha, y también restos de lengua, del músculo lingual, que se conservan dentro de la cavidad bucal. Además, se conserva una tinción oscura de todo el esqueleto y una película mineralizada por encima del esqueleto que nos hablan de este tratamiento con ungüentos para la momificación, tanto en la época saíta como en la época persa. En la siguiente imagen ya vamos a ver otro de los aspectos quizá un poco más íntimo que tiene lugar después del tratamiento inicial del cadáver. Y se trata de gestos que ya tienen lugar antes del vendaje y que se refieren al embellecimiento más particular de estas tumbas, de estas momias. Uno de estos detalles de embellecimiento usa el pan de oro para colocar especialmente sobre la parte facial del individuo. Y esto hemos podido verlo en esta momia de la tumba 53 del periodo saíta. Y otro de los elementos que se repite más de 14 veces en Oxirrinco es la presencia de lenguas de oro. Se trata de pequeñas láminas recortadas en oro que se depositan en el interior de la cavidad bucal, y esto se documenta especialmente en esqueletos femeninos y en algún esqueleto infantil. En este caso, el de la tumba de la unidad 26-24, que es una mujer joven, conservaba, además de la lengua de oro, su lengua original, su lengua propia, orgánica, por debajo de la lengua de oro. En la siguiente imagen veremos otro detalle de los gestos funerarios más íntimos y anteriores al vendaje, y es la colocación de sellos de limo entre el vendaje de la momia. Estos sellos son pequeños círculos de limo seco en los que se ha impreso algún símbolo de protección. Entre estos símbolos pues hay una liebre corriendo, un símbolo de Ang, un Anubis, un Horus. Son diversos signos divinos que sirven para protección del cadáver en su viaje al más allá. Y además también se conservan restos de papiros que están en proceso de ser interpretados, leídos e interpretados para poder ser documentados correctamente. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo en el periodo greco-romano ya hemos visto que estas tumbas que siguen siendo subterráneas se simplifican en cuanto a su técnica constructiva, siguen siendo de piedra blanca y subterránea, pero con bloques más pequeños,
con cámaras más sencillas, y en el interior, en lugar de sarcófagos de piedra a los que ya no se tiene acceso, lo que encontramos son momias, a veces en grupos de familia, a veces aisladas, pero suele haber bastantes cuerpos colocados de manera sucesiva y ordenadamente. En la siguiente imagen vamos a ver que algunas veces se conservan sarcófagos, pero van a ser ya sarcófagos más sencillos, anefrigráficos, y en este caso corresponde a un sarcófago de un niño que murió entre los 6 y 7 años. En el interior de este sarcófago pudimos ver que el cuerpo de este niño había sido envuelto en un lienzo muy comprimido, que seguramente fue anudado o cosido, no se ha conservado exactamente el tejido, pero sí que sus conexiones articulares nos permiten ver que fue tratado de esta manera después de ser tratado con ungüentos de momificación. Además, al lado de la cabeza se conservó un resto de pelo, un mechón de pelo atado con una cinta, lo vemos en la imagen superior de la derecha, y pudimos interpretar que correspondía a una coleta que era la coleta típica, el peinado típico de los niños, como podemos ver en este retrato del Fayum. En la siguiente imagen vamos a poder ver algunas de estas agrupaciones que aparecen dentro de las cámaras funerarias del periodo grecorromano. En este caso, una pareja de un hombre y una mujer que en su superficie conservaban restos de botones dorados, restos de botones que habían sido cubiertos con pan de oro y que nos indican este afán de ostentación del oro, que es algo que impresiona y que los egipcios gustan de ostentar. Igualmente, en la siguiente imagen vamos a poder ver la técnica de colocación de estas momias del periodo grecorromano dentro de una de las cámaras. Aquí vemos como lo que sucede en este momento es que se siguen utilizando estas cámaras y se siguen superponiendo las momias de una manera ordenada, y en esta imagen podemos comprobar cómo la técnica de vendaje es algo que va a ser muy bien valorado en este momento y que se van a utilizar técnicas muy depuradas y muy precisas para conseguir estas decoraciones geométricas tan bonitas a base de un solo tejido o de varios, y que nos hablan de una importante actividad textil en la ciudad y en sus alrededores. En la siguiente imagen podemos ver cómo estos detalles se ven también en el vendaje de los pies y que nos indican cómo la superposición de las distintas telas va a conseguir este grosor y esta decoración tan precisa de las vendas estrechas dispuestas en albiés o en decoraciones geométricas, y que nos demuestra una gran pericia profesional de los tratantes, de los gestores funerarios de la tanatopraxia. En la siguiente imagen vamos a poder ver otro de los recursos del periodo grecorromano que triunfan, que van a ser de los más utilizados en este momento. Se trata de un recurso bastante económico que utiliza la disposición de yeso húmedo por encima de unas telas o de unos papiros que cubren al cadáver y que se adaptan a su morfología y que además permiten después que sea esculpido la fisionomía del difunto y su vestido, su calzado, y nos muestran detalles muy precisos y muy característicos de cómo era esta persona, y además representan también muchos detalles simbólicos, a veces en las manos, en el peinado, en el calzado, etc. Este ejemplo es bastante bonito, pero además hay otros ejemplos como el siguiente, que son en la siguiente imagen, si puedes pasarla, en esta siguiente imagen de la tumba 11, que nos muestra uno de estos cartonajes
muy elaborados, muy bellos, muy típicos de este momento grecorromano, que nos muestra este sincretismo de lo que será la tradición faraónica y la nueva técnica del periodo grecorromano. Aquí vemos estos restos de jeroglíficos decorados. Y en la siguiente imagen vemos cómo el uso del pan de oro se utiliza muchísimo, especialmente en estas tumbas femeninas, que van a ser decoradas pues, con pan de oro tanto en la parte superior de la cabeza, en su tocado, como en el collar por debajo del mentón, en los pezones, y bueno, como va a formar parte de esta decoración tan personal y tan personalizada de muchas de estas momias. Si vemos la siguiente imagen, aquí es un ejemplo más de este estilo artístico tan bonito, esta máscara infantil dorada de la tumba 5. Y aquí vemos detalles del tocado dorado de su cabeza. En la siguiente ya vamos a ver cómo en el periodo bizantino o cristiano, que ya nos ha presentado la doctora Castellano, este tipo de necrópolis que habíamos visto hasta el momento se va a transformar, puesto que la ciudad también se transforma muchísimo. Pasa a ser un centro de peregrinaje muy importante en el periodo cristiano, y la construcción de iglesias en la colina de la necrópolis alta, en la colina de Oxirrinco, va a ser una constante, y alrededor de estas iglesias van a crecer estos espacios tanatorios, estos espacios de cementerios, tanto en pequeñas fosas individuales, como la que ven a la izquierda, como en muchísimas criptas subterráneas rectangulares que se adosan a las iglesias o que tienen sus espacios alrededor. En la siguiente imagen vemos como un ejemplo de estas construcciones en adobe, que van a ser subterráneas, pero que en este caso han pasado a ser aéreas durante la excavación. Vemos esta construcción en bóveda de cañón, emulando, repitiendo la tradición grecorromana de las tumbas de bloques de caliza. En muchos casos, como en esta pequeña cripta subterránea de adobe, se utilizan para su base restos de tumbas romanas que han quedado obsoletas o se han destruido, y que en el periodo cristiano se aprovechan construyendo el mismo tipo de tumbas, pero con bloques de adobe. Cada vez los recursos son más económicos, más de proximidad, etc. A la derecha pueden ver la base de una de estas criptas, una de las que nos ha ofrecido unos 100 individuos, la cripta 1 del sector 29, y de la que tenemos varios ejemplos de estudio antropológico. En la siguiente imagen vamos a poder ver un ejemplo de cómo aparecen los restos en el interior de estas criptas cuando se ha conservado la bóveda de cañón de adobe. En este caso, que se había conservado la bóveda, el interior aparece como una especie de montón de cadáveres caóticos envueltos en sus envoltorios vegetales. Y bueno, esta imagen solo la hemos seleccionado para que se comprenda la dificultad de la excavación, y cómo solo una excavación minuciosa va a poder ofrecernos resultados ordenados y correctos de cómo se había hecho este depósito sucesivo. En la siguiente imagen vamos a poder ver cómo se envolvían, cómo era tratado el cadáver en estos casos. En el periodo cristiano, la momificación ya solo es un recuerdo, pero se sigue usando ungüentos para envolver el cadáver, para lavarlo, para embellecerlo, y estos ungüentos han dejado su rastro en la tinción del pelo, en la tinción del esqueleto.
Los cadáveres ya no se depilan, ya no se afeitan las cabezas, de manera que vamos a ver casi siempre restos del pelo que conservaban. En la parte facial se van a depositar pequeñas tiras estrechas de tela para mantener los rasgos faciales y su volumen, y por encima se van a ir colocando capas distintas de tejidos de distintos grosores y tramas hasta conseguir de nuevo un envoltorio similar al de las bellas momias grecorromanas, pero mucho más sencillo y mucho menos decorativo. En la siguiente imagen podemos ver cómo en la parte exterior de estas pseudomomias del periodo cristiano van a envolverse en estas telas coptas que han dado nombre también a la ciudad y al Egipto del periodo cristiano. Son bellas telas que a veces son túnicas, a veces son solo telas de uso cotidiano aprovechadas y que van a envolver el cadáver en su totalidad para irle dando consistencia. Y también nos sirve para imaginar cómo en este momento la ciudad seguía siendo un centro productivo textil muy importante, tanto de lino como de lana. En la siguiente imagen vamos a poder ver cómo el envoltorio exterior de estos fardos funerarios va a consistir en una estora formada por tallos de palma unidos con cordeles anudados, en una técnica que se repite hasta la saciedad en toda la necrópolis alta y que obtiene unos paquetes bastante duros en el momento de su depósito, pero que después va perdiendo consistencia a lo largo de los siglos. En cualquier caso, dentro de estas criptas, los adultos se van colocando de manera ordenada y sucesivamente en el eje oeste-este, que es normativo del periodo cristiano, y los infantiles se van a ir colocando en los espacios vacíos o bien en los laterales de las criptas. En la siguiente imagen podemos ver cómo no solo se representan todos los sectores de la población, desde los individuos más jóvenes hasta los seniles, tanto hombres como mujeres, sino que en algunos casos se conservan también depósitos fetales, lo cual es algo bastante inaudito en el mundo funerario en general y que en Oxirrinco se repite bastantes veces. Hemos seleccionado este caso que apareció en la última campaña de excavación de un feto que fue no solo envuelto en una tela y atado con unos cordelitos, sino además depositado dentro de una olla de cocina y colocada dentro de un espacio, en el acceso a uno de los espacios funerarios de una cripta. Es un detalle, bueno, es quizá un episodio, quizá es una anécdota, pero nos parece un detalle bonito de documentar, puesto que corresponde a un feto muy pequeño de 5 meses de vida intrauterina. En la siguiente imagen ya vamos a ver restos de otras de ofrendas alimentarias que aparecen entre los restos humanos de estas criptas. Muchos de ellos vegetales y que nos hablan del aspecto que debían tener los huertos y los jardines de la ciudad de Oxirrinco. Muchas frutas de todo tipo, piñones, dátiles, melocotones, albaricoques, granadas, uvas, higos, etcétera. Y también en la siguiente imagen vemos representado el corral de las casas oxirrinquitas con estas ofrendas animales que aparecen en las tumbas, con restos de cabras, ovejas, de cerdos, de bueyes, de asnos y también con cáscaras de aves de corral. Y en la siguiente imagen vamos a ver además otra vez el pez oxirrinco y el pez gato, que están también depositados como ofrendas alimentarias en este periodo cristiano, algo que es bastante interesante porque hemos visto que es un pez que es un pez local que se pesca en el barrio sur, pero que tiene una historia simbólica muy importante en la ciudad de Oxirrinco. Además de estas ofrendas alimentarias, hay otro tipo de ofrendas
las que vamos a ver a continuación, y que se representan en algunas criptas de manera no en gran número, pero sí de una manera interesante, puesto que en una de las criptas se han documentado hasta 3 pequeños cachorros de gato y un cachorro de perro, siempre asociados, según parece, a depósitos infantiles, asociados a cadáveres infantiles. Y ello nos parece bastante interesante y lo interpretamos desde el punto de vista de protección, siempre con esta voluntad de proteger a los cadáveres y en especial a los cadáveres de los niños. Esto lo vemos también en la siguiente imagen, cuando vemos que muchos de estos objetos funerarios del momento cristiano son pequeños objetos asociados a niños. Cruces, amuletos inscritos en madera, también papiros con textos escritos, y en la siguiente imagen vamos a ver cómo además se pueden asociar directamente a individuos infantiles algunas pulseras colocadas en los antebrazos y algunas cuentas de collar que se relacionan directamente con el cuerpo de un lactante. Vamos a pasar a la siguiente imagen, y esta es para, a modo de conclusión, hacer hincapié en el interés que nos parece que tiene el estudio de la tanatopraxia y de los rituales funerarios asociados al estudio antropológico, y que nos hablan no solo del estado físico, es decir, de la edad y del sexo de los individuos, sino también de su estado de salud, y además nos hablan de estos gestos que hemos ido viendo de especial sensibilidad hacia los más débiles, y que nos hablan de esta importancia, de esta fuerza de la tradición faraónica en la manifestación funeraria, y que además también nos habla de un gran respeto por parte de los gestores funerarios hacia los cadáveres, un cumplimiento de las normas que están prescritas, pero siempre manteniendo este recuerdo de la religión faraónica, adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias de materiales y económicas. Y sin más, pues ya doy nuestra conferencia por finalizada, dando las gracias a todas estas instituciones que han participado y que nos han dado soporte, y en mi nombre, en el de Nuria Castellano y en el de todo nuestro equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Nuria. Realmente queríamos seguir mirando esas imágenes que trajeron, y hay algunas que son bastante impresionantes, porque hay algunas que personalmente no tuve no lo había visto ni siquiera en la web que ustedes trajeron acá, y bueno, eso yo creo que es importante y atrajo bastante la atención del público presente, incluso que está aquí. Entonces comenzamos con esta parte de preguntas, consultas, tanto al público presente como el público que nos está siguiendo vía virtual. Si alguien quiere preguntar algo sobre lo que dijeron, lo que acabaron de poner la doctora Nuria Castellano y la doctora Viviana, si alguien tiene alguna consulta o pregunta. A ver, acá en el público sí que podría instalar. Hola. ¿Escucha?
Mi consulta era si para la datación de estos yacimientos se basaron simplemente en la tipología de los restos o usaron otra técnica. Para poder fechar las diferentes tumbas, en el caso, por ejemplo, dentro de la misma necrópolis, y es un sistema que también se utiliza en otros yacimientos, nos encontramos por ejemplo, con las medidas, los bloques utilizados en las tumbas. Sabemos que las tumbas zahitas tienen unos bloques como bastante marcados, que son más o menos de 1 metro de longitud. En cambio, las tumbas de época grecorromana tienen como unos 40 centímetros, aunque se parecen muchísimo en cuanto a tipología. Las medidas de los bloques son uno de los, son uno de los elementos que nos permiten fechar en un momento y en otro. Artísticamente, por ejemplo, la construcción arquitectónica de las tumbas sahitas con la aparición de la bóveda de cañón es uno de los elementos, además de estos pozos de entrada, porque precisamente hay paralelos en otras localidades de Egipto, como por ejemplo en Heliópolis, que son unas tumbas que son prácticamente igual, de esta tipología de pit tombs. Después, estilísticamente, los sarcófagos con esta sonrisa sahita que os comentaba y la tipología del sarcófago también son elementos que son como muy identificativos. En la parte, por ejemplo, grecorromana, el tema de los vendajes de forma geométrica es uno de los elementos también como muy identificativos. El tipo de cartonajes, estas máscaras yelmo con este tipo de representación también son muy típicos de esta época grecorromana. Y después la zona, dijéramos, de bizantino-cristiana, hay 2 elementos que son como muy identificativos. El primero es que los cuerpos no están momificados, no tienen un tratamiento que puede ser pues con un sudario que lo envuelva o lo que sea, pero no están momificados. Y después la presencia de estos elementos cristianos, como pueden ser pues las cruces cristianas, el ángel, es decir, que hay diferentes elementos que nos permiten fechar el yacimiento, aparte evidentemente de la estratigrafía, es decir, de la ubicación de estos cuerpos y de estas tumbas. Bueno, perdón, y además, en concreto, por ejemplo, la tumba número 1, uno de los sarcófagos tenía el nombre del personaje y el nombre del personaje es Guajibre. Este nombre de Guajibre inscrito dentro de un cartucho es el nombre que recibe el faraón de la dinastía 26, Apries. Entonces, es el nombre de un faraón y sabemos que en esa época muchos altos funcionarios tomaban como nombre el nombre del faraón que estaba reinando, y además en ese momento se permite que un funcionario pueda inscribir su nombre dentro de un cartucho. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos cantidad de elementos que nos permiten fechar la tumba en época sahita. Gracias, Nuria. ¿Alguien más? Una pregunta acá en el público que está presente. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta en el chat? Bueno, voy a preguntar yo. Le pregunto a Viviana. Viviana, hablaste de las láminas de oro que se encontraron en la cavidad bucal. ¿Qué significado tenían? ¿Qué significado cultural más que otro tipo tiene ese proceso, digamos? Bien, aparte de la voluntad de dotar al difunto del habla en el más allá, que en principio este es el objetivo funerario ideológico, pues hay esta voluntad un poco ostentatoria del oro, que debe ser algo que solo algunas de las familias, solo algunos de los difuntos pueden obtener. Y lo vemos siempre representado en mujeres y en algunos niños.
No sé si respondo. Sí, sí, perfecto. Gracias, Viviana. ¿Alguien más? En el chat hay una pregunta. Creo que es algo de lo que vos estabas hablando, Nuria. Dice, ¿qué significado cultural tenían los 50.000 peces hallados? Bueno, como os comentaba, la ciudad de Oxirrinco es conocida por este episodio del mito de Osiris, en el cual este pez Oxirrinco, en un primer momento en esta interpretación, destruía el falo de Osiris, pero parece que lo que hacía era protegerlo. Entonces, sabemos por otras localidades, también cercanas a Oxirrinco, como puede ser, por ejemplo, Tunalgebel, que los peregrinos que acudían a estos lugares ofrecían elementos como, bueno, como regalo, como exvoto, como ofrenda a la divinidad. Podían ser figuritas de, pues en este caso, pues oxirrincos de bronce, que son muy habituales en todos los mercados de antigüedades, pero también podían ofrecer precisamente el animal sagrado de la divinidad, momificado y, bueno, pues presentado para que se enterrara. Entonces, en el caso de Oxirrinco, el animal sagrado del dios Osiris aquí es este pez Oxirrinco. Entonces, este depósito lo que nos habla pues es la cantidad de peregrinos y la duración en el tiempo de esta adoración a Osiris en forma de pez Oxirrinco. En la localidad de Tunalgebel, por ejemplo, nos encontramos con lo mismo, pero en ese caso con babuinos y con ibis, que probablemente en Oxirrinco no lo hemos encontrado, pero igual que pasa en Tunalgebel, pues debía haber algún tipo como de, en Oxirrinco, de piscifactoría, donde poder tener estos peces y cuando venía un peregrino, pues poder hacer todo el ritual y presentarlo como ofrenda. Gracias, Nuria. ¿Alguien más que quiera preguntar sobre las exposiciones y la presente que están siguiendo por el chat? Acá están agradeciendo únicamente en el chat. Muchas gracias, Nuria y Viviana, por la excelencia de sus exposiciones. Ana Paula Monzón dice impecable las exposiciones. Un gusto tenerlas. Gracias. Respecto al, te quería preguntar qué es lo que, creo que es lo que por ahí más nos llamó la atención, sobre todo cuando comenzaron a hablar de la tumba 14, la tumba monumental. ¿En algún momento esperaban encontrar algo así? ¿Era lo que pensaban encontrar? ¿Tenían alguna noticia de esa tumba o la encontraron sin saberlo, ¿no? Bueno, en el caso de la tumba 14, como os comentaba, en el año 1998 se hizo una campaña en la que vino un especialista con un georradar, y entonces sí que hizo un barrido en esta zona y los resultados que daban a entender era que en esa zona se encontraba una cavidad rellena que el técnico interpretó como una posible tumba con sarcófagos de piedra. Como pasa siempre en las excavaciones, el año 1999 empezamos la excavación de un mes y empezaron a salirnos, bueno, a excavar unas oquedades, que eran unas tumbas cristianas, es decir, una fosa, una oquedad, y en el interior un esqueleto, pues lo que interpretó la máquina como que era una oquedad con alguna cosa en el interior. Y justo cuando nos quedaban 3 días para finalizar la excavación, en una de estas fosas, o sea, vimos que una vez retirado el individuo, aún continuaba la tumba hacia abajo y nos salió la bóveda de la tumba número 13, con lo cual nos cuadraba más lo que había leído el
había interpretado el técnico del georradar, pero igualmente él nos decía que era una tumba espectacular, muy grande. Entonces continuamos excavando al año siguiente, al 2020, y fue cuando empezaron a salirnos, os estoy hablando de excavar 7 metros de profundidad, empezaron a salirnos tapas de sarcófago, cubas de sarcófago, pero no encajaba una tapa con la cuba, con lo cual también estos bloques que os comentaba de 1 metro de longitud, es decir, un estado de destrucción de una tumba muy grande de época saíta, en la cual también nos estaban saliendo las tapas y las cubas, hasta llegar a los 7 metros de profundidad cuando encontramos el pavimento de la tumba 14, que ya nos cuadró lo que nos había leído el georradar. En este caso, dijéramos que empezamos a excavar en esta zona gracias a los análisis del georradar. Y hemos ido ampliando un poco porque lo que nos había dejado al descubierto las excavaciones de los años 80 de Mahmud Hamza era que realmente las tumbas estaban muy cerca unas de otras, es decir, superponiéndose en el tiempo. Entonces, lo que hemos intentado hacer un poco es poco a poco ir unificando todo lo que sería la necrópolis alta para ir teniendo pues también una perspectiva de la evolución. Ahora vemos, por ejemplo, que las tumbas no solamente son de época saíta y de época grecorromana, sino que ahora estamos empezando un poco a rellenar el espacio intermedio con la presencia de estas tumbas persas que nos están dando una tipología ligeramente diferente a las de época saíta, e intentar pues esto, ir un poco unificando el yacimiento para tener una visión pues de esta evolución de 1000 años de ocupación de la necrópolis. Bien, gracias Nuria. Hay otra pregunta ahí en el chat. ¿Qué otros estudios tienen pensado hacer en la tumba 14? De hecho, la tumba 14 ya está publicada, un poco también lo que os comentaba. Para nosotros es importante el trabajo de campo que hacemos durante el mes o los 2 meses que estamos en Oxirrinco, pero después es todo el estudio que hacemos en casa, podemos decir, y también el aspecto de la socialización, no solamente a nivel de congresos, sino también a nivel de público general. Consideramos muy importante poder devolver a la sociedad lo que hemos estado, bueno, pues el rendimiento de lo que estamos excavando. La tumba número 14 ya está publicada y el estudio que tenemos no solamente es el estudio arquitectónico, sino el estudio de los sarcófagos, el estudio del ajuar funerario, de las momias que se han localizado, de las inscripciones que hay, es decir, que es un estudio completo de toda la tumba y ya está cerrada porque tenemos la tumba delimitada. Lo que no hemos podido encontrar, tenemos por ejemplo muy bien delimitado lo que sería el cierre de la tumba por sus muros oeste y sur, perfecto, pero al norte y el este están destruidos, pero hemos encontrado, dijéramos, todo lo que nos queda de la tumba. Y en estas monografías que hemos publicado, pues hacemos un estudio global de toda la tumba, de todo lo que se encontró y de los personajes. También hay un estudio de los, dijéramos un poco de los personajes del interior de la tumba y de los títulos sacerdotales que tenían estos difuntos. Bien. Acá preguntan en el chat, alguien que se ha conectado un poquito tarde dice, ¿se ha localizado algún templo dedicado a Isis? ¿Cuál es la orientación astrofísica, si se sabe de él o si de yo? Sobre templo dedicado a la diosa Isis, no. Las diosas importantes en Oxirrinco son precisamente Tueris, que sería la representación de este pez que os comentaba, que es un pez femenino. Sería el equivalente a la diosa Tueris. Todo y que por las inscripciones sacerdotales de estos difuntos hay otros templos importantes en época saíta y después en época grecorromana. Templo de Isis de época faraónica no se ha conservado ninguno, y sí sabemos que había templo de Isis en época grecorromana, pero no se ha localizado. Sobre la orientación del
del templo, orientación astronómica no se ha hecho ninguna. El templo tiene una orientación superior, la superestructura, una orientación este-oeste, que también es bastante habitual en los templos egipcios. Sí que es verdad que tiene una, como os decía, a ver, la puerta del templo superior está directamente enfocado en línea recta con la basílica que os comentaba de San Filóxeno, que en un origen era el serapeo, y el serapeo no deja de ser una adaptación de época grecorromana de Osiris, con lo cual el serapeo estaba orientado directamente con el templo con el Osirion, con el templo dedicado al dios Osiris. Y además sabemos, por ejemplo, que en una de las esquinas de la parte superior del templo hay un pozo, y este pozo era importante porque era el primer lugar donde se podía deducir que había llegado ya la inundación. Entonces, no tiene una orientación astronómica, pero sí tiene una serie de detalles que se relacionan entre diferentes elementos diferentes edificios del yacimiento, y en este caso también muy importante con la inundación anual, porque la muerte de Osiris no dejaba de ser esto, ¿no? Estos misterios se producían precisamente entre el final de año y el inicio de año, es decir, la llegada de la inundación. Y bueno, tiene estos elementos más, dijéramos, rituales. También preguntas también, ¿y la entrada al oeste? No sé si se queda la misma pregunta. Sí, tiene entrada al oeste. La entrada del templo es por el este, pero nos pasa también en las tumbas. Por ejemplo, la tumba número 1, la puerta de la cámara principal, la cámara está orientada a este-oeste, con el difunto con la cabeza hacia el oeste, como también es normativo, pero la entrada a la cámara es por el este. Y en el caso de los Osirion, la entrada superior es por el este, y los nichos están también orientados este-oeste. La sala de los Osiris está orientada norte-sur, perdón, y los nichos están orientados este-oeste. Está respondida la pregunta. Me llamó mucho la atención cuando hablaste de la tumba intacta, la tumba que se encontró, creo que el año pasado, has dicho. Incluso dijiste que se sintieron Howard Carter en su momento. Respecto a esta tumba intacta, ¿qué es lo que esperaban? ¿Qué es lo que más le llamó la atención al encontrarla? ¿Qué es lo más, se puede decir también qué es lo más valioso que había en esta tumba? Te pregunto porque estamos acostumbrados por ahí, no acostumbrados, pero tenemos siempre la imagen, la tumba de Tutankamón, ¿sí? De esa tumba que todos conocemos, también inviolada. Entonces, en esta tumba intacta, le pregunto a las dos, ¿qué es lo que más le llamó la atención y qué es lo más valioso que había en esa tumba? Lo de valioso es muy relativo, ¿eh? ¿Qué es valioso para nosotros? Yo creo, a ver, lo que más nos impresionó fue un poco comprobar lo que tú en un libro lees como la tumba típica de época saíta tiene un sarcófago de piedra, en el interior tiene una momia con un cartonaje, ya encontrar un difunto con la posición osiríaca, una red de cuentas, como nos decía la doctora Viviana Agustí, el escarabeo del corazón, los diferentes amuletos, encontrar un set de 4 vasos canopos en los nichos laterales, dentro, como os decía, seguramente de unas cajas de madera que se descompusieron, pero y los osheptis detrás, 399,
yo creo que lo que más nos impresionó fue, por ejemplo, ver que los vasos canopos, cada tapa estaba orientada hacia el punto cardinal que le correspondía. Es decir, ese detalle o sea, tienes cada uno en su lugar. El del norte hacia el norte, el del sur hacia el sur, el del este hacia el oeste. Es decir, yo creo que eso fue lo que nos impresionó más, ¿no? El decir, ostras, es que, bueno, sobre todo la primera sensación, es decir, no ha entrado nadie aquí desde hace 2500 años. Acabamos de entrar nosotras, ¿no? Y ver los vasos canopos, después abrir el sarcófago y ver la disposición del difunto, los textos, los materiales, el estudio. Fue realmente muy bonito también el hecho de que, bueno, de que todo el equipo pudiera pasar. Un detalle que tampoco os he comentado, el hecho de que en la parte superior del sarcófago de piedra se encontraran los restos pues como un símbolo solar. El hecho de que pudiera participar todo el equipo en un poco en la recuperación, la extracción de todos los materiales. Bueno, fue todo muy bonito. Entonces, yo creo que el valor es de todo, de saber un poco la disposición, el estudio de alguno de los textos que aún está bueno, eso, en proceso de estudio. Y no sé, es esta sensación de decir, bueno, pues podemos ayudar a que se entienda este periodo, podemos confirmar cómo son bueno, las tumbas de Epoca Saíta, el estudio de los cuerpos, ¿no? Pues saber si es un hombre o una mujer, la edad que tenía, las patologías que podían tener, la disposición de los amuletos, de las vendas. Fue muy difícil también porque habéis visto que el espacio, claro, la primera idea era poder extraer el sarcófago, pero es que era imposible. Entonces, el tener que trabajar, la antropóloga en ese momento, Fra, junto con el resto del equipo, intentar pues hacer el estudio in situ, después llevarse el resto bueno, digamos el cuerpo del difunto para poder estudiarlo en el laboratorio. Y creo que fue un momento irrepetible, ¿no? No nos habíamos encontrado nunca y a ver, es bastante difícil en Egipto encontrarte con una tumba intacta y con una tumba pues que puedas estudiar precisamente eso, pues la disposición de los elementos. Una cosa también muy curiosa, y es un detalle que puede parecer muy tonto, pero que a los restauradores les hizo mucha ilusión, comprobar que entre los 399 usheptis había de todo tipo, más bonitos, más feos, con inscripción, sin inscripción, pero alguno de ellos tenía restauración de época faraónica. Es decir, claro, el restaurador dijo, a ver, esta tumba no la ha tocado nadie, aquí me estoy encontrando con unos usheptis que están enganchados. Entonces, ver esta restauración antigua por parte de un restaurador actual, pues fue también un momento como muy, muy bonito, ¿no? No sé, ya te digo que, bueno, yo decía lo de Howard Carter, pero realmente en ese momento te puedes imaginar, si nosotros ya nos impresionó todo, pues imagínate una tumba como la de Tutankamón, ¿no? La verdad es que nos sentimos, pues eso, un poco Howard Carter. Gracias María. Siguen llegando, siguen escribiendo en el chat, justo nos estamos quedando sin tiempo. Dice, en definitiva, ¿cuánto tiempo les llevó el trabajo de campo y el trabajo en casa, por ejemplo, para la tumba 14? Pues para la tumba 14, la publicación de la tumba, Viviana, si no me equivoco, creo que fue hace un par de años, ¿no? La publicación un par de años y el primer año de campaña de la tumba 14 fue 2000, el año 2000. Y la publicación entera, pues quizás fue en el 2020, puede ser. Lo que pasa es que, a ver, la publicación, la monografía, que no quiere decir que la tumba se estuviera excavando hasta el 2020, pero quizás se estuvo excavando hasta el año 2016, puede ser, es decir, no, 2016 no me estoy equivocando. 2006 debió ser.
Es decir, la excavación de la tumba nos llevó más o menos 6 años, pero también tenéis que pensar que no está, o sea, que las campañas de excavaciones son de 1 mes o de 2 meses. Entonces, claro, estos 6 años en realidad pues tenéis que contarlo en este periodo de 1 mes o de 2 meses. El estudio de las piezas ha sido posterior, porque claro, es estudio, la traducción, es decir, aquí sí que vamos alargando y este estudio sí que es un estudio a lo largo de todo el año, ¿eh? Es decir, todo además, bueno, Viviana os puede decir, ¿no? Para poder hacer el estudio antropológico de los difuntos de la tumba 14. Pero ya os digo, la publicación de la tumba fue quizás hace un par de años, en el 2020, la tumba se empezó a excavar en el año 2000 y yo creo que sí, la excavación quizás terminó en el año 2006, 2007. Teniendo en cuenta eso que os digo, que estamos hablando de una excavación de 1 mes, 2 meses y después el trabajo ya en casa. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Viviana. Nos está quedando una preguntita en el chat, ya nos están pidiendo el aula, lamentablemente. Sí, estaba justo que se puso lindo la charla, pero bueno, será hasta otra oportunidad. Sí, yo creo que va a haber una parte más, ojalá pudieran o puedan descubrir más elementos y después estén compartiendo acá en toda Argentina, en toda Latinoamérica, perdón, esos nuevos descubrimientos. Así que bueno, quedan abiertas las puertas de la Universidad Nacional del Nordeste como para el proyecto Oxirrinco, o la campaña Oxirrinco, nuevamente comience a hablar de lo que está haciendo o siga hablando de lo que está haciendo en los próximos años. Así que nuevamente, gracias Nuria, gracias Viviana, gracias a todo el público presente, que son de varias provincias acá de la Argentina y de algunos países de Latinoamérica. Así que bueno, si quieren decir unas palabritas, Nuria, Viviana, 1 minutito y Abril da el cierre a esta conferencia y a esta segunda conferencia de este ciclo de actualización sobre la arqueología del Antiguo Egipto. Agradeceros la posibilidad de haberos, bueno, explicado un poquito la que es nuestra segunda casa, la calidez con la que nos habéis acogido y nada, agradeceros y ya sabéis que estamos más que dispuestas a explicaros. Dentro de nada, de 15 días nos volvemos a ir a Oxirrinco, así que si queréis, cuando volvamos, después de haber digerido un poco toda la campaña, pues estamos más que encantadas de volver a contactar con todos vosotros. Muchísimas gracias por todo. Sin duda, el lazo que une Egipto a España es enorme y fuerte. Este es el sentido de los nuevos conocimientos producidos por estas campañas arqueológicas que generan lazos con Egipto. Lazos que son fuertes y se transforman en duraderos e imprescindibles para el conocimiento de la historia del mundo y de nuestro propio pasado. Muchas gracias.